Hola, buenos días. Hoy os quería hablar de un tema que me apasiona, que es la nosología, que es la parte de la medicina que estudia y clasifica las enfermedades, es decir, estudia la clasificación de las enfermedades. Así que os voy a hablar de por qué, en mi opinión, la nosología o las creaciones de clasificaciones en psicología pues están dando muchos más problemas de los que tratan de solucionar. Como siempre, gracias por estar ahí y bienvenido a mi podcast. Bueno, lo primero, hacer una confesión que no sé si habla muy bien de mí. Yo hice biología, eso creo que casi todos los que me sigan lo sabrán. Lo que poca gente sabe es que yo en realidad soy botánico. Hice botánica, mi especialidad, lo que más me gustaba eran las setas. Pero bueno, por los avatares de la vida, pues terminé trabajando de psicólogo, haciendo la carrera de psicología y pues me especialicé en neurología, apego. Bueno, creo que esa visión sistémica que adquirí en todo lo que es la biología me ayudó muchísimo a ver el cerebro y todo lo que es la psicopatología de una forma totalmente diferente. Pero bueno, más allá de eso, comentaros que ir con un botánico al campo, todo el mundo piensa que es apasionante, pero es una de las cosas más aburridas que te pueden pasar en la vida. Porque si vas con un botánico al campo, lo único que va a ver es nombres de plantas por todas partes. Entonces te va a decir un montón de nombres en latín y a lo mejor la persona te puede decir, pues en mi pueblo esta planta se llamaba tal. Bueno, pero es un nombre común. Nosotros teníamos esa obsesión de clasificar las plantas pues, por familia, por órdenes, por, por género, por especie. Y esto se basa en un sistema que Linneo creó en el siglo XVIII, que se basaba en los órganos sexuales de las plantas, también de los animales, y a partir de ahí pues se hacía una clasificación que pues, por muchas razones ha resultado muy útil. ¿Qué ocurre en psicología? En psicología el problema que tenemos es que las clasificaciones se basan principalmente en síntomas, es decir, en conductas aparentes, y esto nos da muchísimos problemas. En medicina ocurre con algún caso, en psiquiatría, que usamos el mismo referente, la misma nosología o taxonomía que los psiquiatras, pero cuando un médico interno o un alergólogo o un oncólogo o un cardiólogo habla de una clasificación, no solamente lo va a hacer en función de lo que manifieste el paciente, sino sobre todo de lo que realmente le ocurre. Es decir, si un cardiólogo viene una persona y dice que es asfixia, pues le va a coger y a lo mejor le va a hacer un electrocardiograma o le va a hacer una resonancia magnética, en fin, lo que sea. Y va a ver que hay pues una aorta que está obturada o va a ver que hay un problema de riego en los pulmones y en función de eso pues le va a dar un diagnóstico. Un diagnóstico que probablemente englobe una serie de síntomas, pero que también va a englobar una serie de causas. En psicología no ocurre eso. En psicología solamente diagnosticamos, como he explicado antes, por los síntomas. Y esto nos lleva a muchísimos problemas. La clasificación normalmente se hace en dos grandes grupos. Se basa en uno con trastornos de conducta y otro que son trastornos de personalidad. Voy a empezar con los trastornos de conducta. Si, por ejemplo, una persona viene con un problema de que restringe comida, le podríamos diagnosticar que tiene anorexia. Pero para que tenga anorexia, además de restringir la comida, tiene que verse gruesa, gorda, grande. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, restringir la comida porque tenga un colapso vagal y la laringe se sienta que se va a atragantar, o puede tener un hipertiroidismo y que haga que no tenga hambre. Pero la persona se ve igualmente delgada, no se ve gorda, por lo tanto no es una anorexia. O una persona podemos diagnosticarla que tiene bulimia porque se da atracones y vomita o no vomita. ¿Qué ocurre? Que si nosotros clasificamos a esas personas, les ponemos una etiqueta de que tienen un trastorno alimenticio, estamos limitando el problema solamente a un problema de la comida. Y para mí, para el modelo Parcube, el problema es mucho más extenso. La comida o el TOC, la comprobación de una persona que tenga obsesiones y compulsiones, serían las estrategias que la persona ha seguido para poder regularse. Es decir, la comida es la forma que ha encontrado para poder regularse. Si, por ejemplo, se siente muy sola, el darse atracones le va a sedar. Y si se siente como que no vale para nada, el no comer va a hacer que tenga una visión en túnel y se va a sentir como mucha más energía, porque cuando no comemos al principio pues estamos mucho más nerviosos y nos esforzamos mucho en perder ese peso. Como esto puedo dar millones de ejemplos.
Esto nos lleva también a otra cuestión, y es que una persona puede tener varios trastornos de conducta al mismo tiempo. Por ejemplo, puede tener un TOC y puede tener una anorexia. O puede tener una adicción y puede tener también, pues, a lo mejor una depresión. Por ejemplo, el caso de la depresión es muy paradigmático porque así a grosso modo yo podría decir que hay como 9 tipos de depresiones y todas tienen el mismo síntoma. La persona no tiene fuerza y no tiene energía. Pero una persona puede estar deprimida porque ha hecho un esfuerzo enorme y está agotada. Puede estar deprimida porque ha perdido a un ser querido. Puede estar deprimida porque tenga un problema orgánico, por ejemplo, un hipotiroidismo. Puede estar deprimida porque tenga una ganancia secundaria. Por ejemplo, cuando está así, pues la cuidan. En fin. Por lo tanto, el hecho de que una persona tenga depresión solo nos indica una serie de síntomas, pero no nos indica de dónde vienen. Los trastornos de personalidad son estrategias que tenemos para relacionarnos con los demás y que de algún modo resultan deficitarias, bien porque hacen daño a los demás o bien nos hacen sufrir a nosotros. Si una persona tiene un trastorno de personalidad dependiente, pues va a estar siempre necesidad de estar con alguien, de sentirse a salvo, que la rescaten. Digo la porque generalmente son mujeres, la mayoría son mujeres, mientras que los maltratadores suelen ser hombres. Y estas personas, estas mujeres, a veces eligen bien y están con personas que le dan cuidado, le dan cariño, pero muchísimas veces eligen a estos maltratadores que la hacen tener la autoestima mucho más baja y sentirse muchísimo peor. Pero son incapaces de salir de la relación por diferentes razones. O puedo tener un trastorno de personalidad esquizoide donde no me relaciono absolutamente con nadie. El más paradigmático es el trastorno límite de personalidad, que es un trastorno que hace que la persona oscile mucho en sus conductas. Por ejemplo, al principio idealizando a los demás, posteriormente denigrándolo, con explosiones de ira y demás. El trastorno límite de personalidad, por ejemplo, sería un caso paradigmático de una clasificación que tiene muchos problemas. Por ejemplo, dos personas, porque para que te diagnostiquen con un trastorno límite de personalidad un profesional de la salud, tienes que tener 5, me parece que son de 9 síntomas, algunos de los que he comentado antes. Así, de este modo, podemos tener dos personas que solo coincidan en un síntoma y las vamos a diagnosticar las dos como trastorno límite de personalidad. O como me dijo una persona, se cortaba, se autolesionaba, pero no en un trastorno límite de personalidad. Y como que no, en un trastorno límite de personalidad lo único que ocurre es que es de alto rendimiento, es decir, una persona que profesionalmente será muy capaz, pero que su vida personal se siente fatal. Por lo tanto, los trastornos de personalidad nos ocurre igual. Vemos características y las clasificamos y las colocamos. Una persona puede tener un trastorno de personalidad con su pareja, por ejemplo, ser muy dependiente, pero puede ser muy agresivo con sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, esta persona sería una persona dependiente con su pareja, pero puede ser una persona narcisista con sus compañeros de trabajo. ¿Qué tiene? ¿Dos trastornos de personalidad distintos? No. Lo que nosotros diríamos es que tiene una disociación de la personalidad, es decir, su identidad, su personalidad variará en función de con quién esté en cada momento. Y si siente poder, se pondrá como una persona narcisista y maltratadora, y si siente fragilidad, pues se colocará como una persona dependiente y sumisa. Por lo tanto, lo que podemos ver es que este modelo que hemos creado de diagnóstico nos da muchísimos problemas a la hora de poder entender qué le está ocurriendo a las personas más allá de los síntomas. E incluso no nos explica con claridad cuáles son los síntomas. ¿Qué paradigma propongo yo? Porque, hombre, está muy bien criticar algo, pero también es importante plantear algo nuevo, algo opcional. Bueno, lo que primero planteo es que creo que podemos crear una clasificación de los trastornos de personalidad por el apego. Es decir, entender si la persona está tratando de controlar sus emociones, o está tratando de controlar a los demás. Si está tratando de controlar sus emociones, lo que va a ser es una persona que va a tener tendencia a sentir culpa o a no sentir nada, y por lo tanto se va a relacionar con los demás apartándose de ellos, bien haciendo lo que los demás esperan de ellos, o bien no relacionándose o relacionándose instrumentalizando a los demás. Y a partir de ahí, entendiendo esto, podemos pensar, entender cuál es el origen del trastorno y por qué actúan de ese modo. Ahora vuelvo a eso. Las personas que, por ejemplo, necesiten fusionarse con el otro, pues van a ser personas con más tendencia a, por ejemplo, creerse lo que piensan, paranoicos, van a tener tendencia a fusionarse con los demás, dependientes,
van a tener tendencia a estar siempre con alguien, pero desde la necesidad de maltratarlo, narcisista. Corremos el riesgo de que tengamos el mismo problema que antes, que solamente diagnostiquemos o veamos esos síntomas. Pero porque podemos tener una persona que sea paranoica, por ejemplo, y puede ser de apego evitativo. Por ejemplo, un esquizoide puede ser paranoico. Pero también podemos aquí, una vez más, clasificarlos y entender si esa paranoia se da con todo el mundo, si se da en situaciones concretas o se da con algunas personas en particular. Porque esto nos ayudaría de una forma muy simple a poder entender dos cosas. Cómo la persona está actuando para sentirse a salvo y cómo sobrevivió. Cuál fue el apego, la estrategia que tuvo en la infancia para sobrevivir y cómo la está aplicando actualmente, que es un adulto. Esto nos ayuda tanto a resolver el problema de la identidad, porque podemos entender cuál es la función que está cumpliendo esa identidad o esa personalidad, y también nos ayuda a entender de dónde viene y prevenir que en el futuro, pues niños o otras personas, cuando crezcan, no tengan estos trastornos. Por lo tanto, creo que esta clasificación nos permitiría cubrir dos ejes. Uno, resolver, y obviamente para poder resolver hace falta que la persona quiera cooperar, esto no es ningún milagro. Y dos, prevenir. Respecto a los trastornos de conducta, la cosa se complica un poco. En mi opinión, los trastornos de conducta vienen determinados porque la persona en un momento determinado hizo algo que le ayudó a tener menos ansiedad. El 80% de los trastornos de conducta aparecen en la adolescencia y por lo tanto si en algún momento me di un atracón o no comí o toqué 3 veces la mesa o decidí tener conductas de riesgo o fumar marihuana, si esto funciona, me hace sentirme mejor, pues con el tiempo se va a terminar repitiendo y le vamos a llamar eso, un trastorno de conducta. Por lo tanto, los trastornos de conducta, igual que deberíamos entenderlo no como qué hace la persona, es decir, no tanto si toca 3 veces la mesa o se da atracones, sino entender qué tratan de buscar con eso. Es decir, que obviamente tratan de reducir la ansiedad, pero me refiero a qué son los factores que le provocan esa ansiedad y tratar esos factores, no centrarnos en el síntoma, que a veces también hay que hacerlo. Si una persona toca 3 veces la mesa, hay que hacerle prevención de respuesta y quitarle eso. O si tiene problemas con la comida, pues a lo mejor hay que ayudarlo a que tenga una dieta o que haga ejercicio para sentirse mejor. Pero más allá de eso, deberíamos entender qué función cumple el síntoma y cómo ayuda a la persona. Y el tercer grupo de síntomas, yo le llamo trastornos alostáticos o de sobrecarga, que son trastornos que vienen porque el sistema está agotado. Son trastornos biológicos, pueden ser a veces depresiones, pueden ser ataques de pánico, puede ser fibromialgia, fatiga crónica, colon irritable, a veces síntomas disociativos, y es porque el organismo ya no puede más y se ha roto. Más allá de que cada uno de ellos pueda tener un tratamiento en particular, en todos hay que tener algo claro. Es una estrategia que la persona le ha llevado al desborde, a sentirse mal. Y por lo tanto lo que hay que primero que ayudarles es a que cambien su identidad, a que cambien su forma de hacer las cosas, a que cambien su forma de enfrentarse al mundo. Si son cuidadores compulsivos, si no tienen autocuidado, si están constantemente trabajando, si hacen deportes que sean excesivos para su capacidad, si no hacen ningún tipo de actividad. Hay que ayudarlos a cambiar esto, y esto lógicamente es muy difícil. Pero entender estos trastornos como una sobrecarga nos ayuda a poder entender que si la persona cambia su forma de hacer las cosas, su forma de relacionarse, se va a sentir muchísimo mejor y mucho más adaptado. Por lo tanto, os animo a que penséis en esto, ¿no? En cómo podríamos crear una clasificación no tanto en función de los síntomas, de lo aparente, sino de lo que la persona trata de evitar o de lograr y de los casos en los que la persona ha llegado a ese punto por un agotamiento del sistema. Bueno, espero que os resulte interesante y que os guste el tema tanto como a mí, porque creo que el futuro de la psicología probablemente vaya en esta dirección. Así que nada, muchísimas gracias y hasta muy pronto.